Si nosotros levantamos la mirada hacia el cielo, podemos ver un sinfín de cosas. Podemos ver el sol, las estrellas y uno que otro avión o helicóptero que por ahí cruza. Pero también podemos observar figuras de color blanco en el mejor de los casos, o cuando una tormenta se aproxima llegan a tornarse de un color gris oscuro que nos está alertando a que va a llover. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl de Puebla. Así es, como ya pudieron darse cuenta en la pequeña introducción, así como en el título, en esta ocasión le toca a esa parte o esas formas, figuras, sí, que también estos elementos llegan a formar figuras que si tú te acuestas y te pones a observar atentamente, puedes ver que llegan a formar algunas figuritas por ahí. Bueno, también es cosa de meterle un poquito de imaginación. Por lo que en esta ocasión vamos a aprender a cómo decir nube en lengua náhuatl de la región de Puebla. La palabra hace alusión a no sé cómo decirlo, vamos a llamarlo como elemento, que serían las nubes. Es para decir nube tal cual, todo este elemento. Porque actualmente la tecnología, como ya todos saben, por ahí también existe la nube en donde puedes subir archivos, documentos, fotos, videos. Todo tipo de contenido ya se puede subir a la nube, pero no estamos haciendo alusión a ese tipo de nube, sino a las que se encuentran en el cielo. Si nosotros levantamos la mirada, podemos verlas, no tocarlas, pero sí podemos verlas. Nube en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice: suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook y también en Instagram para que en ningún momento se pierdan de ningún contenido, de ninguna palabra. Ahora sí, nube en lengua náhuatl se dice mixti. Mixti igual a nube en lengua náhuatl de la región de Puebla. Les digo, en el mejor de los casos, las nubes normalmente son de un color blanco llegándole a un poco transparente, dependiendo en donde las estés viendo. Esa es como una nube normal, por decirlo así. Pero también hay ocasiones en donde esas nubes comienzan a tornarse de un color gris oscuro, que nosotros ya sabemos, tenemos el conocimiento de cada vez que vemos una nube de ese color, probablemente minutos después u horas después va a llover. Y eso es como una señal de que hay que protegernos, hay que resguardarnos, o si tenemos que ir a algún lugar, pues hay que apresurarnos. Nube es igual a mixti. Mixti igual a nube en lengua náhuatl de la región de Puebla. Mixti, por aquí, mixti. Mixti igual a nube en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Pónganlo en práctica allá en sus casitas, y por ahí también muchas veces dicen que las nubes están hechas de algodón de azúcar. Quién sabe si es cierto, pero lo que sí sabemos es que nube se dice mixti en lengua náhuatl. Espero que les haya gustado este video, haya sido de su total agrado, que les haya interesado el conocer esta nueva palabra, este elemento que todos los días los vemos. Si nosotros levantamos la mirada, ahí van a estar. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificación para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Y lo más importante, compartan este video y todos los videos que tenemos en el canal con otras personas para que conozcan de esta chula y hermosa lengua.
denle like a nuestra página de Facebook y también síganos en Instagram. Por ahí también les compartimos este contenido y otro contenido que les puede ser interesante. Esto ha sido todo. Somos Mexicami. Amunga Coxe.